Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 70, domingo 13 de abril, Día Mundial del Rock, dicho sea de paso. El día de hoy vamos a dedicar nuestro episodio de variedades de cannabis medicinal a un grupo así grande de variedades de cannabis que tienen un alto contenido en CBD. Y vamos a hablar así en un grupo grande porque, bueno, son varios, pero en realidad se parecen entre todos. Tienen características muy parecidas, características que siempre estamos analizando, siempre estamos compartiendo acá en el podcast y siempre a base de nuestra bibliografía, nuestra literatura, la farmacia canábica de Michael Bakes. Y antes que nada, obviamente, como son variedades con alto contenido de CBD, hay que recordar un poquito que el CBD o cannabidiol es el segundo cannabinoide más común que produce la planta de marihuana. ¿Por qué el segundo? Y más que nada por la popularidad quizás, ¿verdad? Porque el THC es mucho más popular, es mucho más conocido por los efectos psicoactivos, está un poco más regulado. En cambio el CBD es como que está ahí, es el hermanito, no digo menor, pero tiene un poco menos de popularidad. Más que nada por eso creo yo, no sé qué opinan ustedes. Si quieren escuchar o saber un poco más sobre el CBD, tenemos un episodio que les voy a dejar acá en la descripción del programa para que puedan ir a escuchar ese episodio sobre el CBD, donde hablamos bastante a detalle de esta molécula que produce el cannabis. Pero básicamente el CBD no es psicoactivo, pero sí produce una gran variedad de efectos medicinales, ¿cierto? En Europa, el grupo Horta Farm y el más tarde GW Pharmaceuticals fueron los primeros en reconocer el gran valor de esta molécula del CBD. En los Estados Unidos, Martin Lee, Fred Gardner y Sarah Russo contribuyeron en la dirección de la búsqueda de las variedades de cultivo que generasen valores elevados de CBD, más que nada para su promoción. Esto lo hicieron a través de un proyecto bastante interesante que se llamaba Proyecto CBD o CBD Project, que les voy a dejar también el enlace de su web acá en la descripción del programa para que puedan ir a visitar y conocer un poquito más. Pero básicamente, Lee y Gardner fundaron esta organización sin fines de lucro, pero reciben donaciones también de por ahí si quieren apoyar, también reciben donaciones. Y esta organización se fundó específicamente para promover la diseminación de este tipo de variedades. Entonces ahí podemos encontrar bastante información sobre el CBD, sobre el cannabis con alto CBD y sobre cada una de las variedades. El CBD Project se fundó aproximadamente por el año 2010 y en el transcurso de un año se identificaron más de 12 variedades. Pasaron otros 2 años y las variedades Harley Quinn, Sur Tsunami, Ormitar RX, Canatonic y otras más llegaron a unos pocos dispensarios ya ahí de California y Colorado. Siempre estamos hablando de Estados Unidos porque, bueno, nuestra literatura es de ahí, ¿verdad? Más que nada. Algún día vamos a armar nuestra propia literatura de Paraguay con la historia detrás de cada una de las variedades que tenemos por acá. Cómo llegaron, dónde encontrar, ¿por qué no? ¿Verdad? Para finales del 2012, ya 2 años, sí, un poquito más de 2 años después de haberse fundado el proyecto CDD, ya habían empezado a aparecer las primeras variedades de cultivo con un contenido de CBD casi puro, entre las cuales se incluye Canatonic 6, que, bueno, se decía que tenía una proporción de 35:1 de CBD THC, o sea, por cada THC tenía 35 de CBD, altísimo el porcentaje de CBD. Y a esa variedad, Canatonic 6, también hoy en día se le conoce como AC/DC. Como una nota aparte, les comento, les digo, les recomiendo que siempre insistan en ver los resultados de los exámenes de laboratorio de cualquier planta que se les diga a ustedes que tienen genética CBD, para corroborar más que nada. Bueno, ¿qué tipo de cannabis son estos que tienen alto contenido de CBD? Cáñamo, así se les conoce también, hemp en inglés, de hojas angostas, hibridado con variedades de hojas anchas y de hojas angostas. Ese es el tipo de cannabis según nuestra literatura. La especie según nuestra literatura es cannabis sativa cruzada con indica, cannabis sativa por indica. El primer cultivo de este tipo de variedades comenzó a identificarse en los laboratorios a principios del 2009. La genética, todas deben parte de su genética a variedades de cáñamo para fibras, ya que las mismas producen la enzima que transforma el ácido cannabigerólico en ácido cannabidiólico, que sería la forma ácida precursora del CBD. ¿Y qué variedades entran dentro de este grupo
de cannabis con alto contenido de CBD. Y por citar algunas, tenemos a las que ya dijimos: Tsunami, Harley Quinn, Ormita RX3, Jamaica Lion, Canatonic, Sugary por Blue Diesel, Poison OG y entre otros. Bueno, hay una cantidad bastante grande. Esta info ya es cortesía de Project CBD. De por ahí vamos a destinar episodios en base al contenido que también comparten en Project CBD. Pero como les digo, les voy a dejar acá el enlace de su web para que puedan visitar. En cuanto a su disponibilidad, nuestra bibliografía dice que solamente se pueden encontrar esquejes, aunque se pueden también conseguir semillas de Canatonic. Acá me da una fuente que es Resin Seeds de España, pero en la web pueden encontrar, buscando Canatonic ya, varias empresas que comercializan las semillas de Canatonic y sus derivados, porque Canatonic hoy en día también tiene varios descendientes, digámosle, ¿verdad? Con diferente contenido ya, no solo de CBD, sino también de terpenos. En cuanto a su dificultad de cultivo, es fácil de cultivar. O sea, estas variedades cáñamo en general son fáciles de cultivar, aunque la producción de CBD es difícil de mejorar. En cuanto a su aroma, no son variedades que se caractericen por ser precisamente aromáticas, ya que originalmente eran seleccionadas no por el aroma ni por la droga, sino más bien por la fibra que se usaba para crear sogas. Pero eso ya está cambiando. Harley Quinn, la más fácil de conseguir, tiene una fragancia mentolada cuando se la cultiva apropiadamente. Esto gracias a la presencia de terpenos como el pineno y el mirceno, por ejemplo. En cuanto al sabor, cambia mucho entre las variedades con contenido alto de CBD, pero el consenso generalizado es que la mayoría no sabe tan bien como sus primos con predominancia de THC. Ahora, en cuanto a la potencia, el porcentaje más alto de CBD registrado en 2013 fue el del 22% en una Canatonic. Harley Quinn puede alcanzar el 15% de CBD con un 5% de THC. Sur Tsunami tiene una tasa idéntica de 3:1 CBD-THC, parecida a la de Harley Quinn. Un fenotipo de Canatonic mostró un porcentaje de 18,5% de CBD sobre 0,6% de THC también en su momento, que eso sería como una proporción 30:1. En cuanto a la duración de los efectos, la mayoría que contengan, aunque sea el mínimo de THC, producirán un efecto que es distintivo del CBD. La psicoactividad, bueno, como casi no tienen THC, sus efectos psicoactivos son casi nulos. Por lo visto, la proporción CBD-THC disminuye los efectos del THC. Sin embargo, estas variedades producen un efecto parecido, pero no el mismo. Es posible que solamente se trate del efecto narcótico propio del CBD. En cuanto a los efectos analgésicos, son bastante efectivos. Todavía no hay suficientes pruebas científicas, clínicas o de personas que utilicen variedades solo CBD como para decidir si el CBD es más analgésico que el THC mismo. Pero en cuanto a la relajación muscular, estas variedades ricas en CBD son bastante relajantes. En cuanto a la disociación, es bastante leve. La descripción más precisa podría ser que es como que si el paciente estuviese protegido por una burbuja, bastante leve. Estimulante sí, pero sin llegar a ser adormecedor, pero tampoco es que llegan a ser realmente estimulantes estas variedades. En cuanto al efecto sedante, en algunos estudios se afirma que el CBD produce sedación mental, entre comillas. Esto en dosis elevadas, que se caracterizan más que nada por una letargia cerebral. Y en dosis razonables, menores a 20 miligramos, por ejemplo, parece que el CBD no interfiere con los procesos cognitivos, aunque obviamente siempre se necesitan pruebas más rigurosas para confirmar todo esto. Para ir cerrando, hablemos un poquito sobre los usos medicinales de estas variedades de contenido alto en CBD. Sus aplicaciones médicas son numerosas, aunque todavía se desconoce la exactitud de las dosis para tratar diferentes condiciones en humanos. Según informes preliminares por parte de pacientes en tratamiento por ansiedad, el CBD es efectivo en dosis menores que el THC. Esto sería alrededor de 2,5 miligramos, según nuestra bibliografía, es lo que se reporta también. Sin embargo, es difícil hacer inferencias a partir de este dato. El CBD no es tóxico, por lo que en ausencia de THC es probable que se toleren bien las dosis elevadas. En presencia de THC se debe tener un poquito más de cuidado con las dosis que se administran a los pacientes, más que nada aquellos que son novatos en cuanto al consumo de cannabis.
Y bueno, dejamos hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan informado un poco más sobre estas variedades ricas en CBD. Les voy a dejar todos los enlaces que les dije a la web de Proyecto CBD, al episodio nuestro de CBD, donde hablamos un poquito más sobre esta molécula. Y voy a leer sus comentarios si de por ahí me pasé alguna variedad. Quiero leerles también en los comentarios qué otras variedades conocen que sean ricas en CBD. Voy a estar atento en los comentarios de Spotify, de YouTube, de iTunes y nosotros nos escuchamos en una próxima edición con un episodio nuevo, con una variedad más de cannabis medicinal. Será hasta entonces, chao chao.